Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Fernando Ayala. Yo soy médico internista, fellow de patología clínica y trasplante hepático. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del hígado graso. Alrededor del hígado graso ha habido bastante interés reciente, debido a que hemos documentado que probablemente se convertirá en la primera causa de hepatopatía crónica a muy corto plazo. También la prevalencia de las enfermedades metabólicas ha tenido un aumento bastante dramático en los últimos años y que hemos podido controlar otras causas adicionales, como lo veremos más adelante, y en eso hablamos acerca de la vacunación que hemos realizado para disminuir las tasas de infección de hepatitis B, la cura que tenemos en este momento con la terapia libre de interferón contra la hepatitis C y la respuesta viral sostenida que logramos con los tratamientos actuales en ese tipo de patologías. Entonces, en ese contexto, probablemente la estatosis hepática se convierta en la principal causa de hepatopatía crónica a un futuro cercano. Primero, vamos a hablar de qué es. El hígado graso, la estatosis hepática, es la acumulación excesiva de grasa en el hígado en las personas que no tienen un factor para pensar que las cantidades de alcohol pudiesen ser las responsables de esta situación. Hay dos sesgos importantes en su definición, debido a que, primero, qué tanto es la cantidad de grasa para documentar la presencia de estatosis, ya sea por un método bioquímico, radiológico o por un método histopatológico. Sí, y otro es determinar qué tanto es el límite de riesgo para el consumo de alcohol. Por guías tenemos claridad acerca de los gramos límites para considerar el riesgo, como lo son 20 gramos en mujeres y 30 gramos en hombres. Sin embargo, en sí su definición es un poco difícil debido a que no hay claridad con respecto a las dos características principales que documentamos previamente. Y eso ha condicionado pues que haya tenido unas variaciones tanto en su nomenclatura, en su definición, en su interpretación, en diferentes tipos de ítems con respecto a esta patología. Inclusive lo que antes conocíamos por sus siglas en inglés como NASH, que es el hígado, la estatosis hepática o el hígado graso no alcohólico, en este momento estamos haciendo como un viraje hacia una nueva definición que es el MALS, que es la enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo. Como tal, pues la enfermedad metabólica es la que condiciona la aparición aparente de este tipo de enfermedad. Es claro que la prevalencia de esta enfermedad va en aumento. Hemos podido controlar otras patologías como la hepatitis B, la hepatitis C. Se han mantenido algunas otras como la hepatopatía alcohólica. Y la prevalencia, obviamente, es difícil de medir debido a que va a depender de las condiciones específicas en el momento de su medición, el estadio de la enfermedad y los factores asociados. Es diferente la prevalencia del hígado graso en las personas diabéticas, que llega a ser cercana al 60%, a las personas obesas, que llega a ser del 90%. Entonces, es bastante complejo determinar la prevalencia específica y que están condicionadas por su patología basal o su patología concomitante. Con respecto a las terminologías, dos terminologías importantes que probablemente encuentren en los textos, en las guías actuales, es el hígado graso no alcohólico, que es el NAD, ¿sí? Y la esteatohepatitis no alcohólica, que es el NASH. El NASH es uno de los factores de progresión más importantes a fibrosis y es en lo que probablemente más adelante documentaremos algunas estrategias para poder frenar, para de esa manera poder disminuir la progresión hacia los estadios finales en el contexto de una fibrosis y posteriormente la documentación de la cirrosis y la disfunción hepática. La prevalencia es tan alta que llega a ser cercana al 30% de la población mundial la documentación de la estatosis hepática. Eso significa que más o menos 1 de cada 5, 1 de cada 4 personas tiene documentación o tiene la presencia de esta patología. Y definitivamente el valor de más peso para la progresión a fibrosis es la esteatohepatitis no alcohólica, que es el NASH, con un OR que llega a ser cercano al 3.5, un intervalo de confianza bueno. Pero ¿en qué punto documentamos la presencia de esta enfermedad? Porque la mayoría de las veces pasa desapercibida y la mayoría de las veces los diagnósticos son incidentales.
Entonces, para poder documentar una esteatosis hepática radiológicamente visible, que es en el momento, en los métodos en los cuales más se ha documentado la presencia de la esteatosis hepática, llega a tener una representación cercana al 30% de infiltración grasa para tener una documentación de cambios morfológicos y cambios esteatóxicos por métodos radiográficos. Entonces, ya hay una documentación de una disfunción importante que está condicionando la alteración estructural y probablemente condicione una llegada a una alteración funcional de una manera más temprana. Un foco de atención específicamente porque podemos y tenemos que desarrollar todas las medidas para poder bloquear esta línea de progresión que estamos documentando en esta diapositiva. Primero porque, pues, obviamente la documentación de la estetosis es tan frecuente como cerca del 25 al 30% de la población. La documentación de la esteatohepatitis es mucho menos frecuente. La progresión de la esteatosis, ¿sí?, a la cirrosis llega a ser cercana de 0.07 año fibrosis, y eso documenta una progresión más o menos de unos 14 años para la presencia de una manifestación estructural compatible con cirrosis, mientras que patologías como el NASH presenta una aceleración de estos cambios, llegando a presentarse en la mitad, con unos cambios que podrían ser inclusive de 0.14 años fibrosis año, para el paso del NASH a la cirrosis. De acá en adelante tendríamos también unas alteraciones que condicionarían hasta su descompensación. Lo último que queremos es que se presente esta cadena final de esta línea, que es la descompensación, debido a que un paciente con una hepatopatía crónica que presenta una descompensación, su pronóstico cae de una manera abrupta, llegando a tener una sobrevida de menos del 50% a 2 años. Entonces, todo este proceso tan crónico que estamos documentando, del paso de la esteatosis a la cirrosis, del paso de la esteatohepatitis a la cirrosis, y el mantenerse en un estado de cirrosis compensada, es un proceso en el cual estamos tratando de implementar todas las medidas necesarias para que se limite la progresión y se llegue y se impida la progresión y el desarrollo de la descompensación, que condicionará finalmente la muerte, ya sea por características cardiovasculares, ya sea por malignidad, debido a que obviamente un paciente que tiene cirrosis tiene una probabilidad de 4% año de desarrollar un hepatocarcinoma, y todas las complicaciones adicionales que condicionan las alteraciones funcionales hepáticas que progresan y que condicionan unas etiologías para el desarrollo de desenlaces adversos como son la muerte. Fisiopatológicamente es un proceso bastante complejo, tiene muchas aristas, dentro de las cuales no solamente pues hay unas patologías metabólicas específicas que condicionan un riesgo cardiovascular establecido, que probablemente inicialmente no tienen unas características clínicas específicas hepáticas. Esto está condicionado por unos cambios ni siquiera dentro del parénquima hepático, sino son unos cambios extrahepáticos, como son el aumento de la resistencia a la insulina y la acumulación de triglicéridos intracelulares hepáticos que están condicionando pues el aumento del estrés oxidativo, la lipotoxicidad y todo lo que conlleva a la pérdida de la estructuralidad y la pérdida de la función hepática específicamente. Esto enmarcado en algunos factores genéticos de riesgo, como son mutaciones específicas conocidas como la NPLPLA3, que están un poco más prevalentes en las poblaciones hispánicas y en algunas razas específicamente donde tienen mayor probabilidad de presentar la acumulación de grasa a nivel intracelular hepático. Y obviamente enmarcado en todos los hábitos de vida y todo lo que condicione la presencia y el desencadenante de esta situación, como son las dietas altas en calorías, el uso de comida rica en fructosa, los hábitos de vida sedentarios, que todo unido condicionan la presentación de la esteatohepatitis no alcohólica como tal.
Existen factores de riesgo específicos que se pueden dividir en tres a grandes rasgos, como son las condiciones que desencadenan los NASH secundarios. Como lo vamos a ver en los protocolos diagnósticos, hay ciertas patologías específicas que pueden condicionar un NASH de un origen no primario o con unas características específicas en cuyo caso el tratamiento de la patología primaria podría resolver la documentación o la presencia de la esteatosis hepática como tal. Las mutaciones en algunas enzimas metabólicas específicas, como en la lipasa ácida, las infecciones como son las infecciones crónicas por virus de la hepatitis C, las alteraciones metabólicas familiares como son la hipercolesterolemia familiar, entre otras, son factores de riesgo que condicionan la presencia de la esteatosis hepática. Algunos otros factores o cofactores adicionales. Los cofactores son todos los adicionales que hemos hablado, como son los hábitos de vida, como son la presencia de diabetes, la presencia de dislipidemia de origen no heredada, sino como una consecuencia de el ámbito en el cual, pues obviamente, cada persona se desarrolla, y algunos otros factores de riesgo primarios incluidos, como son el aumento de la resistencia a la insulina por obesidad, ¿sí? Y los síndromes metabólicos adicionales. Todo esto enmarcado probable de otro tipo de patologías adicionales, como son el síndrome ovario poliquístico y tantas otras que han tenido un resurgimiento por nuestros cambios con respecto a la ingesta calórica y a todo el metabolismo como tal que hemos tenido en los últimos años. El diagnóstico de la estatosis hepática tiene tres aristas, ¿sí? O tres modos por el cual se llega al mismo. El primero de todos es probablemente el más frecuente, que es el incidental. El incidental es en un contexto de una patología no relacionada a nivel hepático. Por lo general es un hallazgo radiológico el causante de la documentación de la estatosis como tal. Otros es el perfil bioquímico, en el cual vamos a tener una alteración del perfil bioquímico específico. Lo más relacionado son las alteraciones en los niveles de ALT y AST, que hagan pensar, junto a una patología metabólica basal, la posibilidad de una estatosis hepática como causa de esta situación. Y lo tercero son los tamizajes que se realizan en los pacientes de alto riesgo. Entonces, son las tres aristas en las cuales llegamos, por lo general, al diagnóstico de la estatosis hepática. Ya cuando tenemos manifestaciones clínicas y manifestaciones paraclínicas más marcadas, ya son diagnósticos más tardíos y estaríamos ante un contexto de una fibrosis más importante, por lo general un F3 en adelante. En ese caso, podríamos tener algunas alteraciones en el examen físico, como son la hepatomegalia. Podríamos tener algunas alteraciones muy específicas, como son las elevaciones drásticas de los niveles de transaminasas, como que pueden ser entre 2 y 5 veces el límite superior de la normalidad. Y podríamos tener algunas alteraciones en los perfiles colestásicos, como la elevación de la fosfatasa alcalina de 2 a 3 veces el límite de la normalidad. Elevaciones de ferritina de hasta 1.5 veces, pero este tipo de hallazgos es más específico de alteraciones muy avanzadas, como ya serían los estadios de cirrosis o los F4 como tal. Hay algunas aproximaciones no invasivas que se han tratado de documentar para poder llegar al diagnóstico de la estatosis hepática. Entonces, la documentación de perfiles bioquímicos profibróticos, como son las pruebas de ELF, que es la documentación de ácido hialurónico, péptido terminal del procolágeno 3, los inhibidor tisular de la metaloproteína de matriz 1, que son mediciones específicas de fibróticos y que probablemente nos podrían hacer llegar al diagnóstico de progresión, al diagnóstico de fibrosis en un contexto de unos factores de riesgo ya establecidos. Y otro adicional son los score, los score que normalmente conocemos para la documentación de una hepatopatía crónica o de un estadio de fibrosis avanzado, dentro de los cuales los más comunes son APRI, otro es FIB4, que es el que tenemos aquí relacionado,
que tiene un área bajo la curva bastante importante, llega a tener hasta de 0,8 para los estadios avanzados de fibrosis. Desafortunadamente, la mayoría de estas aproximaciones no invasivas para determinar el estadio de progresión o el estadio de fibrosis hepática secundaria a estatosis como tal, tienen un buen rendimiento cuando estamos en un contexto de un F4 y cirrosis que llega a ser cercana a 0,8 la mayoría, con unos valores predictivos negativos buenos, ¿sí? Cercanos al 80% y una especificidad del 98%. Sin embargo, en los estadios más tempranos, cuando tenemos, por ejemplo, una documentación de un FIC4 por debajo de 1,3, el comportamiento de estos scores de fibrosis no es tan bueno como lo que esperamos. Y eso hace que tengamos dudas con respecto al estadio inicial en el cual nos encontramos. Definitivamente los hallazgos radiológicos son muy importantes y podríamos hacer inclusive diagnóstico de la estatosis hepática solamente por esta circunstancia, por este hallazgo. Primero, las imágenes radiológicas deben ser compatibles con infiltración grasa, entonces son estudios que son observador dependiente. Afortunadamente el entrenamiento del personal en radiología es excepcional y tenemos pues la documentación específica de esteatosis por medio de estudios tan simples como son los estudios ecográficos. El estudio de la esteatosis del hígado graso por medio radiológico solamente debe excluir otras causas de enfermedad hepática adyacente y digamos que cuando tenemos ya hallazgos radiológicos de hepatopatía crónica, probablemente tengamos que realizar unos scores diagnósticos diferentes para poder realizar un acercamiento de mayor calidad a nuestro paciente. Definitivamente, lo que determina la presencia de la estatosis hepática son los hallazgos histopatológicos. Entonces, en el contexto de la necesidad de una biopsia hepática y de hallazgos histopatológicos compatibles, la única forma verídica de determinar la diferencia entre esteatosis y esteatohepatitis y hacer una clasificación real del estadio de fibrosis va a ser los hallazgos por medio de biopsia hepática, en el cual ahí pues, se puede determinar su estadio, se puede determinar la actividad, se puede determinar el grado de esteatosis y se puede determinar también la presencia de malignidad. Entonces es un estudio que tiene obviamente todo el potencial para poder hacer diagnóstico diferencial, para poder hacer estadiaje. Sin embargo, las complicaciones con respecto a la misma siguen siendo un problema bastante importante y el objetivo es poder lograr o equiparar estudios no invasivos que tengan un comportamiento similar a la biopsia hepática para poder hacer estadiaje y para poder hacer diagnósticos sin requerir poner al paciente en riesgo en el contexto de una biopsia hepática. Cuando tenemos una sospecha de una estatohepatitis y una estatosis hepática, pues lo primero que tenemos que determinar es si estamos ante signos clínicos o paraclínicos de hepatopatía crónica y signos de fibrosis avanzada, los cuales pues obviamente estarían enmarcados en hipertensión portal, documentación de hepatocarcinoma y demás. Lo siguiente es determinar, y esto realmente prácticamente lo estaríamos realizando por medio de estudios radiológicos. Lo siguiente es determinar si el consumo de alcohol es el causante de esta situación. Ya sabemos que el factor de riesgo específico es el consumo de más de 20 gramos mujeres, 30 gramos hombres, y si hay patologías metabólicas adicionales que condicionen la presencia de esta situación. Si no es de esa manera, tendríamos que empezar a buscar causas secundarias de hígado, de esteatosis hepática, como lo son las infecciones, las infiltrativas, las de acumulación, como son la hemocromatosis, las metabólicas adicionales, las déficits de una antitripsina, las alteraciones endocrinológicas, como son el hipotiroidismo, y las secundarias a lesión específica, como son los DILI o asociadas a medicamentos. Algunos otros menos frecuentes, como la enfermedad de Wilson, y las alteraciones específicas asociadas con características concretas, como son los síntomas específicos gastrointestinales con la enfermedad inflamatoria intestinal, las alteraciones específicas relacionadas con alteraciones con el metabolismo del gluten y la enfermedad celíaca. También otras
como lo son las patologías metabólicas heredadas, las alteraciones del metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, las alteraciones del metabolismo y del comportamiento de la ApoB, y alteraciones específicas adicionales que condicionan no solamente la alteración hepática, sino la alteración esplénica, como son los linfomas y primarios esplénicos o hepáticos, que pueden ser causa también de estatosis documentada a nivel radiológico. Entonces, ese es el perfil diagnóstico específico, y después de hacer como toda la documentación de patologías secundarias, estaríamos hablando de que nos quedamos con unos criterios diagnósticos para realizar el acercamiento, perdón, de la estatosis hepática, que serían la evidencia, obviamente, de acúmulo graso en el hígado, basado ya sea por los hallazgos imaginológicos, los hallazgos histológicos o los biomarcadores sanguíneos, con alguna de las siguientes características, que sería el sobrepeso o obesidad, la presencia de diabetes mellitus tipo 2 y la documentación de desregulación metabólica. La desregulación metabólica está marcada, obviamente, por un aumento de la circunferencia abdominal, por un aumento de los triglicéridos mayor a 150, por una documentación de una proteína C reactiva de alta ultrasensible mayor a 2, y todas las patologías adicionales metabólicas que estén relacionadas con la posibilidad de presentación de la estatosis. Bueno, definitivamente son menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta otros tipos de patologías que condicionen la presencia de estatosis, sobre todo en el contexto de estatosis microvascular, que es una característica histopatológica en la misma, como son el hígado graso asociado al embarazo, como son el síndrome de HELLP, en los cuales pues, son diagnósticos diferenciales adicionales en una población en específico, como son las maternas. Otro tipo de etiología de hígado graso van a ser las intoxicaciones por metales pesados, como son el arsénico, el mercurio, el cadmio, algunos productos herbales, algunas asociadas a algunos medicamentos específicos, como son el metrotexate, como son la miodarona, y algunos medicamentos antirretrovirales, como son la acidobudina, stabudina y demás, que probablemente no se utilizan con mucha frecuencia en la actualidad. Alteraciones metabólicas adicionales, como son el síndrome ovario poliquístico, en las alteraciones con relación a la producción de hormona de crecimiento, para tener muy en cuenta en la documentación de las causas secundarias de la estatosis hepática. Podríamos hacer un acercamiento luego de tener un diagnóstico en la progresión de esta estatosis hepática. Tenemos la posibilidad de utilizar algunos test, como son el fibrotest, el fibroscan, en el cual se ha hecho bastante énfasis en los últimos años para poder determinar la progresión de la fibrosis en los pacientes que ya tienen documentada una estatosis hepática. Sin embargo, vemos que tiene un buen rendimiento en los pacientes que tienen un F4 en adelante, que llega a ser igual, un área bajo la curva mayor al 0,80, que realmente podría ser 0,92, pero tiene una limitación muy importante para la fibrosis menos avanzadas, en las cuales no ha tenido una concordancia muy razonable con los hallazgos histopatológicos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque definitivamente no ha habido el fibroscan lo puede realizar cualquier tipo de persona, no necesariamente tiene que ser una persona entrenada en radiología, es un estudio fácil, barato, tiene problemas con su reproducción debido a que las diferentes técnicas para la realización del mismo podría variar esta situación, y los resultados del mismo han sido variables y no se han podido tener como una asociación clínica entre los resultados del nivel de fibrosis y los desenlaces clínicos específicos. Entonces, todo esto ha condicionado que la utilización del fibroscan no sea como lo que esperábamos al principio, y que su mayor rendimiento se presente solamente en las patologías avanzadas con respecto al grado de fibrosis.
Otro tipo de estudio que probablemente pudiese tener un mejor rendimiento de la resonancia, la documentación en fase y fuera de fase de la estatosis hepática, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, mayor al 95%. Sin embargo, es un estudio que no es costo efectivo debido obviamente al costo que es tomar un estudio de este tipo de calibre. No está disponible de forma constante y es un examen bastante engorroso para la toma de la misma. Inclusive en este momento realizamos no solamente secuencias de fase y fuera de fase en el contexto de una resonancia, sino también realizamos una elastoresonancia para documentar de una manera más fidedigna como los estados de fibrosis específicamente. No solamente nos da como el estadiaje de la fibrosis, ese tipo de estudios, sino también nos puede documentar la presencia de complicaciones adicionales, como son los hepatocarcinomas, como son las imágenes características de hepatopatía crónica, la documentación de signos indirectos de hipertensión portal y otros tipos de alteraciones que son de bastante interés en el contexto de los pacientes con hepatopatía ya establecida por una. Definitivamente la biopsia hepática sigue siendo una herramienta muy importante para hacer la documentación objetiva de la estatosis, para hacer el diagnóstico diferencial del mismo. Sin embargo, realmente a menos que no podamos realizar un diagnóstico específico por medios no invasivos, no está muy recomendada debido a los efectos adversos que se pueden presentar. Hasta el 5% de las biopsias hepáticas pueden complicarse e inclusive pueden terminar en mortalidad. Entonces, a pesar de que son estudios que tienen un rendimiento bastante bueno, se trata cada día más de utilizar menos en un contexto de equiparar con pruebas no invasivas y así evitar riesgos a nuestros pacientes. El tratamiento, realmente sabemos mucho de la fisiopatología, sabemos bastante de la prevalencia, sabemos que probablemente se convierta en la principal causa de hepatopatía en los próximos años, perdón, pero con respecto al tratamiento estamos un poco cortos. Inclusive tenemos alertas de algunas organizaciones que tienen prioridad sobre el desarrollo de antifibróticos como uno de los objetivos para los siguientes 10 años en el estudio de medicamentos específicos para este tipo de patologías. Definitivamente tenemos que limitar el alcohol, eso es parte del tratamiento en específico. Tenemos que lograr una abstinencia en los pacientes que consumen alcohol de una manera frecuente. Tenemos que garantizar las inmunizaciones, debido a que la mayoría de las alteraciones hepáticas y la progresión de la enfermedad hepática se debe no solamente a una alteración estructural basal dada por un NASH, sino por un mecanismo de doble golpe. Entonces, el doble golpe sería por una infección adicional por virus como son el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, entre otros. Tenemos que hacer el control de la dislipidemia, tenemos que garantizar una pérdida de peso objetiva, que por lo general debe ser una pérdida específica. Entonces hablamos de una gran pérdida de peso cuando tenemos más del 10% de pérdida del peso del paciente, una pérdida moderada cuando tenemos más del 5% de pérdida de peso y realmente pérdidas de peso leves o no considerables cuando es menos del 5% como tal. Los medicamentos que en este momento tenemos disponibles para control de peso probablemente estén alrededor de entre un 5 y un 10% de pérdida de peso, que es una pérdida bastante importante, y más si esto condiciona una de las mejorías, no solamente en estadios no solamente en histopatología, sino también en clínica para el acúmulo de grasa a nivel hepático. Entonces, tenemos que el tratamiento se basa obviamente en medidas dietarias, cambios de vida, aumentar la actividad física, que ya veremos más adelante algunas recomendaciones, la pérdida de peso. Si no logramos realizar una disminución de peso objetiva, tendríamos que determinar la posibilidad de cirugía bariátrica, que está relacionada con algunos estudios observacionales que documentan mejorías en estadios de fibrosis y disminución, alentecimiento de progresión. Medicamentos específicos, se están desarrollando nuevas drogas antifibróticas, la mayoría están en un contexto de pacientes diabéticos, sin embargo, tenemos serios y buenos focos de desarrollo con respecto a algunos antifibróticos, específicamente
que hablaremos más adelante. Y definitivamente cuando todo esto falló y el paciente llega a un estadio final de hepatopatía crónica, la posibilidad de llevar a un trasplante hepático. El trasplante hepático con una posibilidad de progresión, de una posibilidad, perdón, de reaparición de la estetosis que es bastante alta. En algunas series llega a ser de un 20 o un 40% de los pacientes post-transplantados. Entonces, lo que condiciona que la patología que deteriora la función hepática no es ni siquiera secundaria a una disfunción hepática per se, sino es una alteración metabólica orgánica que no solamente dañó el hígado al cual nos estamos refiriendo, sino que dañará los injertos que se utilicen en ese contexto clínico. La dieta, hablamos de dietas hipocalóricas con el propósito de disminuir el peso. Tratamos de lograr dietas que disminuyan entre 500 a 1000 kilocalorías diarias en los pacientes que tienen como objetivo de peso entre un 7 a un 10% del peso total. Y hablamos de realizar actividades físicas como un objetivo muy importante entre 150 y 200 minutos semana, entre 3 a 5 sesiones, no solamente de ejercicio aeróbico, sino también de ejercicio isométrico, y que esto sea de una manera constante para poder lograr como los objetivos necesarios para cambiar los hábitos de vida y condicionar la disminución de la progresión de la fibrosis y de la estetosis como tal. La cirugía bariátrica es muy importante tener en cuenta debido a que los pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 35 y que no logran el objetivo de la pérdida del 5% de peso como parte del tratamiento de la estetosis hepática podrían ser beneficiarios de este tipo de terapias. Hay estudios observacionales que muestran mejoría en la estetosis, disminución en la inflamación e inclusive disminución en la fibrosis. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen índices de masa corporal por encima de 40 probablemente limitarían inclusive el trasplante hepático. Entonces es muy importante verificar esa situación. Y como veníamos diciendo anteriormente, la posibilidad de recaída en los pacientes que no logran realizar el control de peso es cercana entre un 20 y un 40%, que es bastante alta, inclusive en los pacientes con un nuevo injerto. Lo más importante es tratar de lograr una pérdida de peso que sea sostenible y que el paciente haga un cambio estructural de sus hábitos de vida basal como tal. Con respecto a las dietas, hay algunos estudios que hablan que inclusive pues todos sabemos acerca de los beneficios de la dieta mediterránea, pero ni siquiera es por la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, sino es por la cantidad de consumo de carbohidratos. Entonces, lo que tenemos que limitar constantemente es el consumo de carbohidratos dentro de nuestra dieta, inclusive ya no estamos hablando de un 60% que se basa en nuestro consumo, nuestra dieta habitual en el contexto de una dieta sana a partir de carbohidratos, sino que estaríamos hablando de un contenido menor, tratando de llegar a un 50 o un 40% con respecto a esa situación. Y eso pues lo hemos documentado en estudios recientes poblacionales que los efectos sobre inclusive riesgo cardiovascular y sobre mortalidad por cualquier causa y demás no son el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, sino son la disminución de el consumo de carbohidratos y la disminución de el porcentaje que representan los carbohidratos en nuestra dieta basal. La vitamina E, definitivamente, desde hace muchos años, desde el 2010, con el estudio inicial PIVENS, en el cual se documentó su efectividad para la disminución de la estetosis, esteatohepatitis, pero no para disminuir los estadios de fibrosis. Las dosis de 800 unidades parece que no tiene efectos secundarios adicionales y tiene un comportamiento similar al que tiene algunos medicamentos específicos como son la pioglitazona en el contexto de hígado graso no alcohólico. El hígado graso no, la diabetes tienen una relación simbiótica muy importante. Todas las medidas que podamos realizar para controlar la diabetes nos va
también a controlar la esteatopatitis, nos va a controlar la cirrosis y nos va a controlar la posibilidad de desarrollo de hepatocarcinoma. Y la presencia de la esteatosis nos va a condicionar un empeoramiento en la resistencia periférica a la insulina, en la dislipidemia, en la aterosclerosis y en todo el riesgo cardiovascular general. Entonces, la relación es tan importante y la prevalencia es tan grande que llega a ser cerca del 60%, que los medicamentos que utilizamos en este momento para esteatosis hepática vienen de los estudios observacionales iniciales con respecto al tratamiento de los pacientes diabéticos. Las glitazonas pues, fueron de los primeros medicamentos en los cuales se documentó que podían mejorar la fibrosis, la inflamación y la esteatosis. Sin embargo, tienen algunos serios problemas como son el aumento de peso. Algunos estudios aislados hablan de aumento de posibilidad de insuficiencia cardíaca y de fracturas. Sin embargo, es un medicamento que puede ser usado en pacientes diabéticos con estetosis hepática y que documenta beneficios con respecto a este último ítem. Esta tabla nos habla de algunos medicamentos que tienen disminución de riesgo, disminución y efectos sobre el hígado graso y verificación de estos hallazgos histopatológicamente. La pioglitazona es la primera de ellos. Tenemos los GLP-1, como son la liraglutida y la semaglutida, y los SGLT2, como DAPA, EMPA y canaglifosina, que tienen efectos en el riesgo cardiovascular, que ya lo sabemos, la disminución del 13% del riesgo cardiovascular general, y efectos sobre el hígado graso. Sin embargo, los efectos histopatológicos del mismo aún no se encuentran en estudio. La semaglutida, por ejemplo, recientemente en el estudio en New England, que es un estudio en fase 2, documentó que la dosis de 0.4 una vez al día resultó en tasas más altas de resolución histopatológica en comparación con el placebo de las 72 semanas. Ya se conocía que la liraglutida tenía una disminución o tenía una mejoría con respecto a la documentación de estatosis hepática en los pacientes que la utilizaban y una diferencia que iba de un 39% en los pacientes con uso de liraglutida y un 9% en los de placebo y un RR de 4.9 con este respecto. Algunos medicamentos, como son los hipoglicemiantes, todos hablamos acerca de las estatinas. Las estatinas efectivamente tienen estudios poblacionales grandes de eficacia de 4 años que documentaron una posibilidad de reducción inclusive de un 34%, ¿sí?, en pacientes sanos de la posibilidad de desarrollo de estatosis hepática. También hay estudios que documentan que puede disminuir el riesgo de fibrosis hepática significativa y tiene unos ORs importantes que llegan a ser de 0.43. Específicamente tenemos, digamos que dentro de los efectos pleiotrópicos de las estatinas, la posibilidad de su uso en un contexto de una disfunción metabólica específica de dislipidemia para el control de dicha situación y de esa manera impedir la progresión e impedir la aparición de la estatosis hepática per se. Otros medicamentos como el acetemiba, que no mejoran la fibrosis, pero sí tienen algún efecto sobre la esteatopatitis. Las fibratos no tienen efectos específicos sobre la esteatosis y otros como son los omegas 3. Los omegas 3 han tenido pero entre los últimos años han tenido como un protagonismo bastante importante. La mayoría de los desenlaces con omega 3 son desenlaces subrogados. No hay unos ensayos clínicos fuertes que condicionen el impacto sobre la esteatosis con el uso frecuente de la omega 3. Y el problema de los estudios con omega 3 es que no se tiene una dosis establecida, una duración y un efecto y unos desenlaces claros con respecto a su utilidad. Entonces, no es una recomendación fuerte para uso solamente en el contexto de estatosis hepática. Tiene algunos estudios que condicionan que probablemente pudiese ser una herramienta terapéutica, pero en el momento la evidencia es solamente circunstancial y necesitamos estudios clínicos con un mayor peso para poder hacer una recomendación de más fuerza. Los inhibidores del PCSK9 podrían tener un efecto independiente sobre el efecto del LL
con respecto a la estatosis. Sin embargo, estudios específicos se están en este momento hasta ahora realizando para poder determinar si lo que se ha visto in vitro pudiese también poder ser reproducible in vivo con respecto a ese tipo de medicamentos. Otros medicamentos como son la aspirina. La aspirina sí tiene un impacto en los estudios poblacionales con respecto a la disminución de la cetosis, teniendo una reducción del riesgo cercana a un 32% para estatosis hepática y cercana a un 18% para fibrosis como tal. Entonces, en ese contexto, el consumo de aspirina, inclusive por tiempo, podría ser importante en el desarrollo de la estatosis. Este efecto se ve inclusive con una mayor fuerza en los pacientes que llevan más de 4 años con consumo de la aspirina. Diferentes tipos de medicamentos se están en este momento desarrollando. Los más importantes, por ejemplo, son los agonistas del farsinoide, del FXR, que es con respecto a un control negativo de la producción de ácidos biliares, que tiene efectos antiinflamatorios y antifibróticos que pueden tener algún efecto muy importante, como es, por ejemplo, uno de los medicamentos en este sentido es el ácido ureticólico, que se encuentra en este momento en estudios para tener la recomendación más fuerte para su uso. Hay diferentes tipos de medicamentos actualmente en desarrollo para los diferentes tipos de mecanismos fisiopatológicos en la presentación de la estatosis y de la fibrosis secundaria al aumento del estrés oxidativo secundario a la acumulación de grasa intrahepática. Con diferentes objetivos terapéuticos, entonces dentro de los cuales no solamente tenemos medicamentos hipolipemiantes como los que manejan la resistencia periférica a la insulina, como metformina, como los SGLT2 que ya hablamos y demás, sino tenemos algunos otros anticuerpos monoclonales y tenemos algunos medicamentos como que van directamente contra los PPARs, por ejemplo, agonistas, que tienen efectos antiinflamatorios y antifibróticos que a futuro podríamos tener algunas respuestas para poder usarlos como antifibróticos de manera más específica. El seguimiento de los pacientes con estatosis hepática, lo más importante es determinar si se lograron las metas. ¿Las metas cuáles son? Pues la pérdida de peso, el control de los niveles de ALT, y si es de esa manera, las pruebas no invasivas podrían realizarse inclusive cada 3 o cada 4 años, según las guías NICE, las guías europeas. Si no se logran los objetivos, probablemente las pruebas tengan que hacer de una manera más cercana, y eso depende mucho de los factores de progresión. Factores de progresión, ¿cuáles son? Pues obviamente el consumo de alcohol, el índice de masa corporal mayor a 28 kilogramos metro cuadrado, o sea, que tenga un sobrepeso. En adelante, la presencia de diabetes mellitus, la edad avanzada mayor de 50 años, la evidencia histopatológica de inflamación y de esteatohepatitis, y la persistencia de la documentación de elevación de aminotransferasas por lo menos más de 2 veces del límite superior de referencia. Si tenemos factores de riesgo de progresión para fibrosis como los anteriores, probablemente tengamos que hacer un seguimiento más estrecho en este aspecto. Un factor que protege y que se ha documentado de una forma clara contra la estatosis hepática es el café. El consumo de 2 tazas de café protege en cerca de un 30, produce una reducción del riesgo de estatosis en cerca de un 34%, y ese efecto se ve potenciado por la cantidad de café que se consume. Entonces, inclusive más de 2 tazas de café, el efecto puede ser cercano a un 47% en la reducción, lo cual es bastante importante tener en cuenta. Inclusive en el contexto de fibrosis avanzada, tiene una disminución de la progresión de la fibrosis cercana a un 27%. Entonces, es importante conocer que el café puede ser una herramienta económica y a la mano para poder disminuir o tratar de tener como más herramientas para controlar y disminuir la progresión de la estatosis hepática hacia la fibrosis. El alcohol va a ser algo que es ácido y que es contradictorio. El consumo, por ejemplo, de alcohol
en bebedores que son modestos, ¿sí? Probablemente pudiesen tener no un efecto deleterio, sino un efecto protector. Y realmente los estudios son contradictorios con este respecto. O sea, después de cierta dosis de alcohol que ya la conocemos, tiene un efecto profibrótico y esteatóxico, pero en concentraciones bajas probablemente puede tener inclusive un OR de protección para lesiones hepatocelulares específicas y para infiltración grasa como tal y progresión de fibrosis. Entonces, el alcohol sigue estando en boga y no tenemos claridad con respecto a en qué momento se convierte en un factor de riesgo y la cantidad de alcohol que pudiésemos tolerar como un factor de riesgo. Cuando definir al hepatólogo, cuando efectivamente documentamos la presencia de una enfermedad hepática avanzada, cuando hay posibilidad o sospecha de causas secundarias de esteatohepatitis, de esteatosis y la documentación de esteatohepatitis persistente, es mejor que los pacientes que tengan una fibrosis avanzada por encima de un F3 estén bajo seguimiento de patología clínica y los pacientes que tienen ya cirrosis y algún tipo de complicación adicional con el propósito de hacer el seguimiento, la vigilancia, el control de comorbilidad y la documentación del mejor momento para llevar una terapia de trasplante hepático con medida definitiva si llega a ser el caso su utilización. Definitiva ya para finalizar, para llevarnos a casa, se sabe mucho sobre la prevalencia, diagnóstico, fisiopatología y demás de la esteatosis hepática. Sin embargo, tenemos pocos avances en las terapias específicas antifibróticas. Sabemos que es una enfermedad que depende mucho del comportamiento humano y de esa manera las terapias que tienen mayor impacto han sido las que cambian su forma de actuar. Eso significa que la dieta, la cirugía bariátrica, el control de peso y demás es lo que probablemente ha demostrado el mayor beneficio en ese contexto. Y el control de las patologías basales, como son la diabetes, la obesidad, entre otras. ¿Se va a convertir en la principal causa de hepatopatía en el futuro? Sí, es totalmente claro. Hemos controlado las otras causas, como ya hemos dicho, y es lo que esperamos como tal. No tenemos un tratamiento específico, por lo cual siguen los estudios y es una prioridad la documentación de antifibróticos nuevos. Y algunos factores que no son totalmente claros, como son la obesidad juvenil, algunos factores epigenéticos, como son alteraciones metabólicas en la niñez y en la adultez temprana, se han documentado que tienen una mayor presentación de esteatosis y progresión a fibrosis. Sin embargo, hay que tener eso claro para poder como mitigar los riesgos y estar pues alertas a esta situación. Y sobre todo determinar cuáles son los pacientes que más tienen riesgo de progresión a fibrosis para tenerlos más controlados y para poderlos referir rápidamente a una clínica, a un seguimiento prepatología clínica y de esa manera condicionar en la mejor terapia para que si en algún momento llegamos a requerir una terapia de trasplante o una terapia en específica pueda otorgársele y podamos pues romper la evolución natural de la enfermedad, que sería la pérdida de la función hepática completa. Eso era todo lo que tenía para decirles. Agradezco mucho la atención. Definitivamente la enfermedad hepática es una enfermedad que tiene una prevalencia que va en aumento. La enfermedad hepática metabólica, una prevalencia que va en aumento, es una patología que tenemos que estar vigilantes. Muchas veces menospreciamos, pero sabemos que es tan importante que inclusive vamos a saber mucho acerca de ella en los próximos años, mucho más de lo que ya se sabe como tal. Entonces, era para recordarles un poquito el tema, espero que les haya servido y muchas gracias por su atención. Hasta luego.